Bien, y hoy nos encontramos con una persona que conozco desde hace unos cuantos años, podríamos decir desde que era muy pibe, si se me permite la expresión, aquí en Argentina se le dice pibe a esas personas muy jóvenes, que es Leo Rodríguez. Bienvenido, Leo. ¿Cómo andás, Quique? Un placer. Muy bien, y bueno, vamos a hablar en esto que yo llamo el Extended Play de Quique Pergolani sobre. En principio vamos a hablar sobre lo profesional. ¿Qué hace Leo Rodríguez? Para alguien que por ahí no te conozca, porque te cuento, Leo, esto no lo conversamos antes, pero cuando yo pueda publicar esto, lo voy a publicar para gente que también vive en otros países. Ujú. Porque por Está muy bien. mi profesión, por el coaching, tengo contacto con muchas personas de otros lugares. Entonces, ¿qué es la profesión para Leo? Y la profesión es parte de la vida, Quique. Gracias por convocarme a esta charla. Nos Con mucho conocemos hace gusto. mucho. Desde ya que nos conocemos hace mucho, somos colegas. Hicimos la carrera de locución juntos. Soy locutor, de hecho. Y me identifico también como un comunicador, que es como una palabra más abarcativa, y un comunicador a través ¿de qué? A través de la radio y a través de la música, que es mi gran amor. Yo creo, a veces pienso, Quique, y nos conocemos hace mucho, creo que mi amor por la radio llega a través de la música y al mismo tiempo a veces hay días con que me levanto y digo, no, mi amor por la música llega a través de la radio. ¿Viste? Se hace toda una gran mezcolanza, pero bueno, el orden de los factores voltea. ¿Quién es primero, el Sí. huevo radio o la gallina música? Y claro, y bueno, porque está todo muy ligado, está relacionado con mi infancia, con mi adolescencia, la radio en mi casa, me acuerdo, en el negocio donde atendía a mi abuelo, que tenía un negocio de ramos generales, como se decía en otra época, escuchar ahí la radio de fondo y la música, mi vieja profesora de piano, mi viejo con todos sus discos que podían ir desde Cafrune hasta Sinatra y todo lo que lo que se te pueda ocurrir en el medio. Eh, y bueno, yo creo que me acerco a la profesión de locutor y me acerco a la radio a partir de la música. Yo encontré en la radio eh, el canal por el cual vehiculizar mi pasión por la música y comunicar esas cosas que yo leía de chico, ¿viste? Comprar libros, comprar enciclopedias, estar siempre muy al tanto de lo que era la música en particular del rock, del pop, pero también llevado a otros terrenos, ¿no? El jazz en su momento, o incluso la música de acá, el rock argentino. Eh, Así que, bueno, un poco me defino así, como un comunicador desde ese lugar. Qué bueno. Cuando se te escucha en Aspen, que vos tenés tu ciclo matutino de 10 a 13 todos los días, Sí. se ve que sos un estudioso del ámbito musical. No es solamente que te gusta porque se te nota cuando vos lo conversás, sino que también investigás, porque aportás siempre datos que son curiosos. Trato de ponerme en el lugar de la gente, en el sentido de que yo creo que Quique a un oyente le va a interesar más que le cuentes la historia detrás de una canción a que si vendió 1 millón, 2 millones, 10 millones. Ya después del millón ya no es lo mismo, 1, 10, 15, viste, de copias, ya es lo mismo. Está bien, el tema fue número 1, fue número 5, toda la estadística, el dato digamos, duro de la música no tiene mucho sentido para mí si no está acompañado por un, por un concepto que es lo que yo más busco comunicar. Trato de, siempre he sido una especie de autodidacta. Nosotros no hemos tenido música en nuestra carrera, Kike, y Sí. existe la materia música,
pero no como yo la concibo a la hora de comunicar en una radio como Aspen, que es una radio de música, de pop rock internacional, pero podría ser de jazz o de rock nacional, etc. Y en esto siempre hay como una forma muy metódica en mi conducta de trabajo a la hora de dedicar el tiempo necesario por día o por semana para escuchar música, para leer, para conocer siempre algún dato más de artistas. Ahí atrás hay un montón de libros que hablan acerca del origen de los nombres de las bandas, que son Mirá, historias muy divertidas a veces para contar claro, en la radio. claro. ¿Por qué una banda se llama así o asá? O te digo, o las historias detrás de los One Hit Wonders, que son esos artistas que tuvieron un solo éxito y nunca más se supo absolutamente nada de ellos. Al oyente creo que eso le interesa, porque también está reflejado en sus propias experiencias de vida. Son esas canciones tan familiarizadas con su historia de vida que tienen, en muchos casos, no siempre, historias muy fuertes detrás. Entonces, cuando escuchás esa historia, que te la cuenta alguien, me corro del medio, pero te la puedo contar yo, ya cuando la volvés a escuchar esa canción, tiene esta canción que sí, yo la escucho Totalmente, desde que tengo 15 años, pero ahora sé que tiene un trasfondo especial, que tiene totalmente. algo que no conocía. Eso es lo que yo intento en la radio y me pone feliz cuando el oyente a través de las redes sociales o algo te dice, Leo, me enteré por vos que, no sé, que el tema Red Red Wine que hace el grupo UB40, la original la cantó Neil Diamond en los 70, ¿viste? Cosas así, ahí me hacen el día. O porque Cuando se llamaba aparecen, UB40. o porque se llamaba UB40, ahí tenés una buena Muy historia buena para historia, que... tal cual. Vos sabés, tengo una pequeña anécdota. A mí me gusta muchísimo la música como vos. Sí, Escucho todo tipo de música. Sabés que soy muy fan de los Beatles, de los Beatles. sí, sí. Este, y en un momento dado empecé a publicar cosas en Facebook, en un espacio que yo llamaba La música está en todas partes, porque para mí la música está en todas partes. La Desde frase en ya. sí es de una película que se llama August Rush, que el Ujú. protagonista dice eso, la música está en todas partes. Y publiqué algo que lo había traído de algo que te había escuchado a vos, y un compañero en ese momento de trabajo de HSBC me escribe ahí mismo, che, pero esto se lo copiaste a Leo Rodríguez. Le digo, sí, porque lo escucho. Y son buenos datos, porque me acuerdo que aportaban, no me acuerdo exactamente cuál era el ejemplo, pero aportaba algún dato. Así que sí, tenés mucha repercusión, pero muchísima. Sí, a ver, imagínate, yo no estuve, el año que yo nací fue el año que se separaron los Beatles, en el 70, por poner un ejemplo. Yo no viví esa época, pero eh, es muy raro encontrar a alguien que de primera mano te tire una info así. Entonces está todo escrito, está en todos lados el tema. Nuestro trabajo como comunicadores, como el tuyo también, Kike, en algún punto es poder llegarle a la gente con esa historia, que quizá sí está, porque hay muy buenos libros y hay muy buenas enciclopedias y todo, pero el que escucha la radio está escuchando música y yo creo que le aporta un pequeño plus ese dato que al que escucha la radio o una radio como Aspen que quiere escuchar música, no le va a jorobar si no le interesa nada de los Beatles y solo le interesa su música y la tiene ahí de fondo, y al que de pronto como vos le gustan los Beatles o conocer un poquito más, no le va, le vas a dar un dato Un nuevo, plus. lo vas a nutrir con ese plus. De eso se trata, tampoco hay que abusar. Yo a veces me tengo que medir porque me cebo, porque me encanta, entonces trato de poner, viste, el freno de mano y decir, no, bueno, para acá tengo que, ya si Harrison se estaba rascando la oreja cuando hacía Something, ya demasiado, no le interesa a nadie, Tal viste, cual, pero tal bueno, cual. es la Eh, pasión que uno le pone. seguro, seguro. Tengo una pregunta, tengo un par de preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué vos me podés decir a lo largo de tu carrera, cuál fue algún momento bien difícil o algo que a vos podrías decir, uy, esto me costó una barbaridad? O algo abierto, ¿eh? A lo que a Sí. vos se te ocurra, no tiene que ser Lo nada. primero, mira, así como si fuera un ejercicio psicológico, lo primero que se me ocurre,
Y vos sabés que mis primeros meses fueron muy difíciles en Aspen. Yo es como que lo padecí un poco porque había un director artístico que me ayudó mucho y me exigió mucho de movida y yo era muy joven, no te olvides que cuando yo termino la carrera aquí que tenía 20, 19. 21 Ah, años. 20. Cuando termino, ponele 20, Mm, 21, y entrar en una radio como Aspen, donde ya era una radio con un nombre importante, había profesionales muy destacados. Estamos Yo hablando de creo que, década del 90, ¿no? claro, año 91, 92, si yo tenía 21 o 22 años, capaz que el que me seguía en edad tendría 30, 30 y pico, es decir, había un gap, una, demasiado entre lo que era yo prácticamente un chico, muy jovencito, y los que ya eran locutores, operadores, editores, productores consolidados. Entonces me costaba hacer aire, me quedaba sin voz a veces al final del turno, Mirá. fue traumático, sí, sí, fue Wow. traumático al principio. No te olvides que yo para hacer mi primer turno en Aspen, no era programa como ahora, era el turno de locutor, Exacto. estuve un año haciendo banco, un año en que el director en aquel entonces me tuvo sentado en un estudio de grabación. Yo venía 2, 3 veces por semana a leer simplemente, a que me grabara, hasta que un día este tipo me dice, eh, ahora estás para salir al aire. Y fue difícil ese primer Wow. turno, ¿viste? Era como muy exigente. Siempre Aspen fue una radio exigente con sus locutores, de hecho hoy yo lo soy en algún punto, pero no a ese, tampoco fue extremo, porque fue lo que ese director consideró que estaba bien, y de hecho me hizo un bien y me contrató y demás. Pero yo esos primeros años es como que lo sufrí, sentía que había eh, esa diferencia de edad, era muy chico, no me hallaba para nada en la radio. Con el tiempo fue fluyendo, fui incorporando otras tareas a la de locutor, musicalizar, producir, entrevistar, y bueno, ahí fui ganando confianza. Todo se trata de eso, de Qué ir ganando bueno. confianza. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y hablando de esto de entrevistar, yo sé que por un montón de cosas has viajado para presentar a personas, acompañando a oyentes. ¿Cuál es el momento que vos podés decir, uy, este momento fue deslumbrante? O algo que Y, yo recuerdo como muy impactante. y hubo varios. eh, que entrevistar en la radio, que vengan a la radio tipos como Brian Ferry o John Anderson, el cantante de Yes, o David Byrne, el cantante de los Talking Heads, hablar con Kool and the Gang en la radio, con el grupo, no sé, se me vienen un montón, pero el highlight es McCartney. Paul McCartney ha sido eh, la entrevista ni siquiera fue una entrevista, fue una charla, que yo ahí sentí que había tocado el cielo con las manos, haber podido hablar con McCartney en su última visita a la Argentina, de una manera muy particular, porque él eh, hacía entrevistas con un medio radial, o un medio en realidad, en general, por país que visitaba, y McCartney siempre tuvo esa cosa de querer ser una persona común, tratar de ir por la vida como uno más. Por eso él eh, se dice que en Inglaterra vos lo podés ver en un semáforo, ¿vista? No en una bruta limusina manejada por un chofer, sino él manejando y capaz que te saluda y vos lo saludás, o aquel video que tiene donde se sube en un subte y está como uno más. Él quería ser uno más y me quería llamar a mí. Entonces yo estaba esperando el llamado de Paul McCartney mientras iba en una camioneta desde el hotel en Buenos Aires hasta la prueba del sonido. Ese iba a ser El el lapso. tiempo, el lapso en el cual íbamos a poder charlar con bocinas de fondo, con la sirena de la policía que a veces se metía que lo estaba llevando a él, y en el medio hablando conmigo de un montón de cosas. Ese fue un momento genial. Además, yo tuve que venir a la radio un sábado a la tarde, como decirte, un sábado a las 3 de la tarde, eh, fuera de lo que es mi horario habitual de trabajo. Fue algo muy, obviamente,
uno está nervioso, después los nervios fluyen, dejan que las cosas se corren a un lado y fluye. Pero hasta ese momento, imagínate, hablar con McCartney no era no era cosa de todos los días. Sí, seguro. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta anécdota que Un realmente placer. es sabrosísima. Ahora vamos a interrumpir un segundo y nos vamos a ir al lado B. Pero Dale. antes yo querría preguntarte si vos querés eh, contarnos acá dónde te pueden encontrar las personas que quieran buscarte. ¿Redes No, sociales no la dirección o de tu no? casa. Prefiero que No, no. redes Pero sociales, sí, nada, a eso me igual refería. hoy está todo tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, pero redes sociales en @conexionaspen, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Bien, muchísimas gracias y en un minuto seguimos charlando con Leo Dale. Rodríguez.